Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Buenas tardes, amigos y amigas de su programa De Letras, a través de Bonita Radio desde Puerto Rico y para el mundo. Les saludamos en esta tarde calurosa de junio, aquí con mi compañero moderador de este programa, el escritor José Murati. Hola, José. Buenas tardes, querida Rubis. Definitivamente esta es una noche especial. Tenemos un invitado muy especial a quien conozco hace como un año, más o menos, pero que he leído su poesía y me enorgullece enormemente que lo tengamos en el programa para hablar un poco de su novela, de la reemisión de su novela, Morirás si da una primavera. Así que bienvenido, Daniel Torres. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Tenemos, como bien acaba de señalar José, tenemos a Daniel Torres con nosotros, escritor puertorriqueño, ensayista, cuentista y otras cosas más que nos contará durante la entrevista. Saludamos esta tarde a Marcel, nuestro director de programación, y a Andy, que nos acompaña tras bastidores. Saludos Andy. Bienvenido, Andy. Bienvenido a Puerto Rico. Pues comenzamos con las preguntas para Daniel. ¿Qué te parece, José? Me parece excelente. ¿Has tenido la oportunidad de leer algo de su novela? Empecé a leerla porque acaba de salir nuevamente reeditada. Y Daniel, me gustaría que nos hablaras qué te movió a escribir esta novela en primer lugar. ¿Qué efecto tuvo en ti la acogida, el reconocimiento que tuvo cuando ganó esos 2 premios inicialmente? Pues mira, esta es una novela que en realidad esta edición es una edición casi arqueológica de sacarla, ¿no? Después de 20 años después, mi editor Carlos Roberto Gómez Veras estuvo dispuesto a reeditarla y de hecho la reeditó con una portada que fue prácticamente vetada o prohibida en esa época, en el 93, en la Universidad de Miami, el Instituto en el 93. de Estudios Ibéricos, sí. Y se llama Los Luchadores, The Wrestlers, es un cuadro de 1899 de Thomas Eakins, y si ustedes ven el cuadro, es un detalle del cuadro, son 2 luchadores que están en un momento que puede parecer también erótico, de 2 cuerpos que se encuentran. Y para contestar a tu pregunta te tengo que decir que esta novela yo la escribí mientras estaba escribiendo mi tesis doctoral, y era como una manera yo estaba escribiendo sobre el barroco de Indias, que es una cosa bastante oscura o de claroscuro. Estaba escribiendo sobre 3 autores, sobre Carlos de Sigüenza y Góngora, estaba escribiendo sobre Hernando Domínguez Camargo y estaba escribiendo sobre Juan del Valle y Caviedes, y entre escritura y escritura pues yo llevaba ya un tiempo empezando a esbozar esta historia y pues me sirvió también para salir de esa densidad de una tesis sobre barroco de India y jugar un poco también con los claroscuros del tema del problema del VIH que estaba pasando justo en ese momento. Y la novela se escribió entre Puerto Rico y Nueva York, porque yo estaba trabajando en Nueva York en ese momento, entre el 85 y el 90 se escribió la novela, se escribió en 5 años. Y yo tardé tiempo en editarla hasta que la mandé al premio Letras de Oro, y de 254 novelas, me llegó a mí la cartita que yo había ganado. Maravilloso. Y con ese dinero compré mi primera computadora. Qué bien. Fue bien increíble ese momento para mí. Y luego fuimos a Miami a recoger el premio. Y estaba nada menos que Guillermo Cabrera Infante.
que de las manos de Guillermo Cabrera Infante, que tenía unas manos así como garra, parecía un fénix, yo recibí el certificado del premio Letras de Oro, que es el premio que ganó también Mayra Santos Febres años después en Pez de Vidrio, su libro de cuentos, ganó el premio Letras de Oro, y creo que es un premio que ayudó mucho a los escritores jóvenes que éramos en ese momento, hace ya 20 años, para empezar también a dar a conocer la literatura puertorriqueña a un nivel un poco más internacional. Yo nunca tuve la proyección que tiene Mayra, por ejemplo, u otros escritores. Lo mío es un poco más modesto, lo que yo estoy haciendo en la narrativa, porque apenas publiqué hasta 2007 la segunda parte de esta novela, que es Conversaciones con Aurelia, y en este momento estoy trabajando en la tercera, que es Y Lucy, ¿tú qué sabes?, que se escribe sola y todavía no la he terminado, porque aunque es una novela breve, es una novela poética. Yo trabajo más que nada con la poesía, y este fue mi primer paso de la narrativa, de la poesía a la narrativa, y prácticamente yo aprendí a escribir narrativa con esta novelita, por eso le tengo tanto cariño. O sea que fue un premio que me enorgulleció mucho y que también me sorprendió, fue sorpresa. Fíjate, quiero aprovechar esta coyuntura porque yo creo que Rubis nos puso en la mano la oportunidad de hablar de algo que en lo cual tú y yo vamos a estar trabajando. Nos llena de mucha satisfacción que el pasado sábado 14 de junio la membresía del Pen Club tuvo la gentileza de elegirme a mí a la presidencia y a Rubis a la vicepresidencia del Pen Club. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Y uno de los proyectos principales y primeros que vamos a realizar es crear un directorio de autores puertorriqueños, inicialmente vivos, después bregamos con los muertos. ¿Quiénes son? ¿Qué han escrito? ¿Qué premios han recibido? ¿Dónde están? Y si ustedes lo permiten, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes? Y dónde se consigue su obra. Me parece que eso es indispensable porque tú hablas de estos premios que estoy seguro que la mayor parte de las personas que nos escuchan esta tarde no tienen idea de estos premios, igual que el de Mayra y tantos otros premios que han recibido autores puertorriqueños en los últimos 20 o 30 años. Y ahora que nuestra literatura está experimentando esta efervescencia, me parece que es el momento de tomar por las riendas la creatividad que nosotros tenemos, el impacto que tenemos a nivel internacional, porque no solamente se nos conoce en el Caribe, se nos conoce en Norteamérica, se nos conoce en Sudamérica, se nos conoce en Europa. Esta tarde vamos a presentar el libro Palincesto Caribeño del doctor Ricardo Rodríguez Santos en Plaza de la Cultura, en Plaza de las Américas, que lo va a presentar Dalia Estela González, y es un libro que fue recogido por una profesora de Bélgica, porque es una estudiosa de Reinaldo Arenas y no conocía un libro de crítica. O sea que estamos en un momento que me parece que es pivotal en términos de la historia de nuestras letras. Así que me encanta que nos estés hablando de estos premios que recibiste y de las novelas que estás escribiendo, que se están escribiendo a sí mismas, porque me parece que es la antesala de la próxima generación de novelas tuyas y también de la próxima generación de poesía y narrativa que se va a estar dando a conocer a nivel internacional y que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque se dé a conocer. No, me parece un proyecto excelente, ¿no? Y yo creo que la literatura puertorriqueña, cuando cualquier escritor puertorriqueño o escritora puertorriqueña gana un premio, es también la celebración colectiva de ese premio. Cuando Eduardo Lalo ganó el premio Rómulo Gallego, a mí me enorgulleció mucho, porque además es la generación, lo que pasa, la proyección que se le da a la literatura puertorriqueña, ¿no? Y la importancia que tiene nuestro discurso literario a nivel internacional, no solamente local. Exacto. El premio Lambda que acaba de recibir nuestro querido Luis Negrón por Mundo Cruel. Es otro premio también que nos llena de mucho orgullo, y de hecho en estos días salió una entrevista que nos hicieron en el Post Antillano y una de las cosas que reseñábamos era precisamente eso. Más gente necesita saber qué se está escribiendo, qué premios están recibiendo y en todos los géneros. Porque el premio de Luis pues es un género no tradicional, ¿verdad? Como al igual que en el caso tuyo. Así que yo creo que estamos abriendo las compuertas hacia que el país se empape de una nueva literatura que yo creo que nos enriquece y nos enorgullece y definitivamente de una diversidad
favorablemente pasmosa. Creo que estamos sentando cátedra en términos de cómo acercarnos a unos temas no tradicionales que están capturando la imaginación de un público que antes quizás no se planteaba que podía leer esta literatura, que cuando tú la publicas en el 93 estoy seguro que era como lo más fuera de la curva que había. Bueno, no, porque estaba Manuel Ramos Otero todavía, bueno, claro. Es uno de nuestros grandes maestros en la literatura queer puertorriqueña. Y Manuel Ramos Otero como que también junto con René Marqués, con la mirada de René Marqués, no te olvides de esa novela, no se olviden que esa novela es una de las, digamos, de las piedras angulares de la literatura puertorriqueña queer, si queremos llamarlo así, o lesbi queer, o lesbi gay trans, como quisiéramos decirlo. El término siempre es difícil, ¿no?, de usarlo, pero nos preceden muchos escritores y escritoras también a las nuevas generaciones, porque la nueva generación que está ahora, de alguna manera hemos aprendido de las generaciones anteriores, claro. Sobre todo de nuestros queridos escritores de los 70. ¿no? Por ejemplo, Felices Días, Tío Sergio. Tío Sergio, de Magali García Tío Ramis, Sergio. es una de las novelas que a mí me ayudó mucho para aprender a escribir esta novela, por ejemplo. Qué interesante. Excelente. Qué interesante. Nos queda un minuto, pero esperamos que en el próximo segmento, amigos y amigas, podamos escuchar en voz del autor Morirás si da una primavera algún fragmento de la novela y a su vez que nos hable un poco de cuál es la historia en la que se sostiene el tema del SIDA en esta novela. Regresamos en unos instantes. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Regresamos, José, a nuestra entrevista con el escritor puertorriqueño Daniel Torres, y teníamos pendiente una lectura de algún fragmento, un fragmento de su novela Morirás si da una primavera. Vamos a escuchar. Sí, voy a leer una carta que escribe Papo, el personaje, en el momento en que recibe la noticia de que es VIH positivo, seropositivo. 24 o 25 de junio de noche. No sabes toda la falta que me haces, precisamente hoy que hubiera querido verte. Me entero del viaje apresurado a tu país. No sé si vuelves o te quedas o te veré alguna vez después de esta ciudad y de todo lo demás. Me parece extraño que te escriba, pero lo hago. Y pese a que esta es una carta llena de toda la ternura que nunca te di, te propongo que aunque no nos veamos ni sea posible una reconciliación entre nosotros, por lo menos hablemos. Quisiera que de una palabra tuya me surgiera toda la inspiración para seguir. No sé hacia dónde, pero seguir. A la isla no quiero volver, y francamente, ¿para qué? Con esta pelambrera de frutas y jugo de China nada más no puedo seguir. Intenté con Rafa, pero no hubo respuesta, ya había muerto. Tal vez Nadia me preste algo, pero así de prestaera y sin trabajo no puedo seguir. No te canso con mis problemas, pero dar positivo en la prueba no es nada fácil. El mundo se te llena todo de calles sin salida alguna. Bueno, voy a lo que quería decirte, o a lo mejor no quiero decirte nada. Un patuleco al que le va mal no tiene derecho ni a escribir ni a hablar a destiempo, después de todo lo que te hice. Qué distinto hubiera sido todo si no te hubiera conocido. Es que conocerte me significó cambiar toda la perspectiva que tenía de mi vida. Tal vez hubiera acabado peinando gente en una de esas peluquerías, como tú dices, o en uno de esos beauty parlors, como digo yo, y acostándome con quien hubiera querido, o de amante con Rafa, porque él después de todo me quería, y lo dejé sin ninguna posibilidad, y eso no me lo perdona. Disculpa, pero a estas horas, sin ti, soy como una taza de café a medio tomar, que tiene la enorme tristeza de tener un cigarrillo casi apagado en el fondo. Todo a medias, como lo nuestro. Algo se quedó dentro y duele. La vida es como una carta cursi que nunca te voy a mandar. Me la leeré de ahora en adelante queriendo recuperar todo el tiempo juntos, uno y otro, un saludo que se cruzó entre un beso y una mamada. Alejandro, no me olvides, porque solo eso sería suficiente para que las noches que me quedan hasta esta primavera sean tan oscuras como estos días vacíos con los que no sé qué hacer sin ti. Hasta quién sabe cuándo. Papo. Wow. Y luego la llamada a renglón seguido en el próximo escrito, porque la novela está dividida en 7 escritos, él llama a su amiga Nadia. Aló, Papo, nena, muchacho, ¿cómo estás? Yo de lo más bien, aquí siempre, tú sabes cómo es. Y por allá, cuéntame, que me muero de ganas por saber. Ajá, y después, ¿qué hiciste? Tú no me digas una cosa así, acabaste. Cuidado, que yo se lo decía a mami, pero ella no me lo quería creer. Así que Papo se nos casó. Bueno, es un decir, porque desde que te fuiste ni una palabra, mijo. A la verdad que había que ser espiritista para adivinar por dónde andabas. Sabes que Petra decía que te habías metido en drogas y esas cosas, pero tú de tecato hubieras perdido toda la clase. Sí, la baja, pero la clase al fin. No, si ahora cuando yo le diga de esta se le cae la lengua en cantitos, porque es una auténtica víbora, te diré. Sí, fue el hijo de ella el que se puso con esas cosas. Mire que meterse contigo. El caserío, igual de cafre que siempre. No veo la hora de arrancar en fa. Ay, sí, irme, porque la verdad, mijo, el que nace para televisor, del cielo le caen las antenas todas corridas. Qué remedio. Total, si uno no debe ajorarse mucho, porque lo que te espera es la tumba fría, como dice la canción. ¿Cómo? ¿Que es una plena? Tú no cambias, igualito de respondón y come mierda. Bueno, tú sabes que yo siempre te lo dije en tu cara, mi lindo. Ni uno, ni un pelito en la lengua. ¿Quieres que te la enseñe? No, la crica no, la lengua, pendejo. Mira, canto es sucio. Si ni los millores te han quitado lo mal hablado. De mí, tú sabes que la Nadia no perdona. El alemán se me fue para Nicaragua a sembrar habichuelas, como dicen. Era insoportable con el disco pegado, dale que dale con la política, y en inglés todo el tiempo. Ni modo, me ponía a parir, mi hijo. No, si conseguí un trabajo por fin dando clases de religión en un colegio católico, como todo el mundo. Y el año que viene, óyete esto, te van a pedir más créditos de pedagogía. No, si me salvé, pero yo te digo una cosa, yo me voy de aquí en cuanto pueda. Tú arréglame un cuarto por allá, que yo quepo hasta en la bañera. Pará, pero quepo.
No, si lo que pasa es que mandé la solicitud a donde no era. ¿Seré morona? Lo mismo dijo mami, eso mismo. Bueno, pai, no te quiero quitar más tiempo y escribe, canto de maricón, que si no me enfogono, y tú sabes que soy bruja cuando quiero, que, ay bendito, si hay una voz que repite todito lo que te digo y no te oigo muy bien. Pero sí, cuando estoy sentada es cuando mejor oigo, no me jodas más, chico. Bueno, un beso. Sí, yo le digo que tú llamaste y que te los mande mañana. Bye. Me encanta tu novela, estoy ansiosa por leerla. Sí, definitivamente. Háblanos un poco, Daniel, del proceso de construir esos personajes, esos perfiles psicológicos. Pues yo trabajé con muchas entrevistas. Yo soy de esos escritores que observa y que oye a la gente y que trabaja como las costureras con fragmentos, retazos de tela y empiezo a trabajar este periplo que es la novela. Y Papo pues se parece a muchas personas que yo conocí, tiene también algo de mí, tiene algo de otros amigos. Nadia, por ejemplo, está, digamos, de alguna manera, no quiero decir nombres ni mucho menos, pero hay una serie de amigas que responderían muy bien. En particular una que tiene algo, pero no es Nadia en realidad ella, aunque el nombre se le parece, pero hay ese juego de crear la realidad o la ficción a partir de la realidad para crear una segunda realidad, porque eso es en realidad la ficción, la creación de una segunda realidad. Y aunque esta es una novela de 1993 y ahí ustedes tienen, por ejemplo, el problema que teníamos antes cuando tú hablabas por teléfono que decía, oye, pero es que hay una voz que repite todo lo que yo digo, no sé si a ustedes les pasaba cuando uno llamaba a Nueva York y decía, y oías que se repetía la voz, eso pues ha cambiado con las comunicaciones modernas, ¿no? Hay algunos aspectos así que son más de la época de los 80 cuando se escribió la novela. En ese sentido es muy ochentera la novela, es muy de mi generación, de la generación de los 80, y fue un proceso de darle ese perfil psicológico a estos personajes que eran o mis amigos o personas que yo conocía, personas que yo escuchaba, que se quedaron en mí, que de alguna manera tuvieron una impresión en mi manera de contar las cosas, de decirlas. ¿Y cuánta influencia tiene, digo, la pregunta es un poco retórica, pero cuánta influencia tuvo la poesía, sobre todo en la introspección de Papo? Ese pasaje donde habla de la tristeza de un cigarrillo a medio fumar seco en el fondo de la taza. Sí, o sea, genial. A mí me dejó loco ese Y sobre todo cuando te ha pasado. Sí. Todo a medias. Yo fumé en una época. No, y cuando no hay más nada para pagar lo que una taza, depende de la hora también. Claro. Ahí hay algo de los nadaístas colombianos, fíjate, Gonzalo Arango, yo he leído mucho a los nadaístas colombianos, y Gonzalo Arango tiene algunos poemas así que utiliza esa imagen, no es que yo esté robando lo que dijo Gonzalo Arango, pero es como un homenaje a este escritor que yo leí y que en algún momento quise escribir sobre él, pero no pude, y que marcó toda una época en Colombia, no conformista, una de esa época, ¿no?, de cambiar lo que era el discurso poético en Colombia, y esa imagen en particular viene de esas lecturas, ¿no?, porque también la literatura es literatura que tú escribes sobre otra literatura que tú has escrito. Siempre construye. Se convierte en un palimpsesto también, claro, por encima de otras texturas. Exacto. Me encanta la transición que hiciste, porque presentas ese momento de introspección cuando él descubre, ¿verdad?, ser seropositivo y todo lo que implica. Y esa introspección es extremadamente poética, y sin embargo cuando la contrastas con la conversación con Nadia, es como la vuelta a la cotidianidad, como si esto terrible que acaba de ocurrir no hubiese ocurrido, tenemos que seguir adelante. ¿Cómo hilaste esas dos realidades sin que el lector piense que lo estás trivializando? ¿Cómo pudiste yuxtaponer una cosa con la otra? Yo creo que hay un elemento muy particular de nuestra cultura, que es el choteo caribeño. Cuando pasamos de una realidad a otra, y cuando a veces es tan y tan terrible la realidad a la que nos encontramos en el Caribe, que entre tragedia y fiesta y tragedia tenemos que ir al otro extremo para poder lidiar con esa realidad. Y el personaje en particular, si te fijaste cuando estaba hablando con la amiga es la que está hablando, él está llamando para pedir dinero, para que su mamá le mande dinero, que vive en un caserío, que no tiene lo suficiente. Él está en Nueva York tratando de sobrevivir, acaba de saber que tiene VIH, y entonces ¿cómo va a lidiar con eso? Y no tiene trabajo. Claro. O sea, es una situación límite en la que se encuentra el personaje. Y al final de la novela está como en una parada de guagua. Vuelve a Puerto Rico y tú sabes lo que es esperar, tú sabes lo que era esperar una guagua de la AMA en los años 80.
Tú sabías que tú salías, pero no sabías cuándo llegaba. Es esa situación límite en la que se encuentra el personaje hacia el final de la novela. Yo trabajé con estos elementos de nuestra cultura del Caribe y traté de hilvanarlos en esa poeticidad también del lenguaje, ¿no? Esta segunda edición la hace Isla Negra. Cuando pensaste en publicar por primera vez esta novela, ¿qué sensación, qué temores si alguno, esta llamada sensación de desnudez que se experimenta cuando por fin un texto nuestro, en el que de alguna manera, como bien has dicho, hay un marco referencial, ¿verdad? Uno está ahí de alguna manera. ¿Tuviste cuando se fue a publicar la primera vez esta novela? Pues a mí yo recuerdo que yo estaba enseñando en México en esa época, en el año 93, fue mi primer programa de estudios en el extranjero, programa Mayap, que estuve codirigiendo por 19 años y luego dirigí por un año. Y yo me acuerdo que llegué de ese viaje en marzo y la novela yo la tenía en mi correo, y cuando yo la vi publicada, porque yo sabía que había ganado el premio, había ido a recogerlo todo, pero entre que el hacha va y viene, pues no había recibido el texto como tal, como me pasó hoy, que yo no la había visto todavía hasta que tú me la trajiste, ¿no? Que a veces es tuya, pero yo primicia no la he letras. visto. Mañana la veré, que tengo la cita con mi editor y mañana que se presenta, ¿no? Pues yo creo que el haberla publicado y el haberla visto impresa fue una impresión, porque era la manera de, era además mi primera novela. Yo he escrito dos, solamente he publicado dos, y de 1993 al 2007 hay un tiempo entre las dos, aunque son parte de una trilogía, ¿no? Uh-huh. Conversaciones con Aurelia es más bien la continuación de esta, o lo que le pasó a estos personajes vistos desde adentro de otro espacio que aparece aquí. No puedo decir mucho, porque entonces se la cuento, tampoco quiero contárselas mucho, pero hay un personaje aquí que es una drag queen, una draga, o un travesti. Hay muchas palabras para referirse a ese arte de la ilusión, que es un hombre que se viste de mujer, y además no solamente se viste de mujer, sino que se hace mujer en el proceso. Y la segunda parte te toma un personaje de aquí que trabaja. Y yo, como te dije, fue una gran impresión el saberme publicado y que haya ganado ese premio, ¿no? En ese momento. Muy bien. Qué excelente. Yo propongo, José, si te parece, que en el próximo segmento hablemos con Daniel de sus orígenes en Puerto Rico y de su inicio en la palabra escrita. Regresamos. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
clavado en el suelo la melodía de este cuento. Estamos ya en nuestro penúltimo segmento en su programa de letras. Recuerden, amigos y amigas, que se pueden poner en contacto con su programa a través de www.bonitasradio.net. Y en esta tarde, en compañía del querido escritor puertorriqueño Daniel Torres. Daniel, prometimos en el segmento anterior que nos ibas a hablar un poco de tus orígenes, de dónde tú naciste, dónde te criaste. Pues acuérdate que tú y yo somos primos. Y lo descubrimos en el Festival de la Palabra. En el Festival de la Palabra. Sí, por los Velázquez, por la parte de mi abuelo. Qué maravilloso descubrimiento. Lo mismo me pasó con Wilda Cáez Rodríguez, que somos primos segundos por los Rodríguez. Qué bien. Yo nací en Caguas, Puerto Rico, el 9 de marzo de 1961. Nací en una familia, en varias familias, yo creo, porque yo fui luego adoptado a los 12 años. Pero de los 2 años en adelante viví con la familia Torres, y a los 12 años la familia Torres me adoptó. Pero yo siempre conocí a mis padres naturales y a mis padres adoptivos, y de hecho cuando yo era niño pensaba que todo el mundo tenía 2 papás y 2 mamás. Y cogí muchos cocotazos preguntándole a los amigos: ¿y dónde está tu otro papá? ¿Y dónde está tu otra mamá? Muchacho, cállate, le decía mi mamá. Claro. No todo el mundo tiene 2 papás y 2 mamás. Y me eduqué en la Universidad de Puerto Rico, por supuesto, nuestra querida Yupi. Estudié en la escuela pública. Yo soy producto de la escuela pública puertorriqueña, la Miguel F. Chiqués, la Nicolás Aguayo Aldea, la José Gautil Benítez en Caguas. Los cagüeños que me estén escuchando saben a lo que me refiero. Y mi formación básica como escritor yo creo que la tuve en la Universidad de Puerto Rico en 2 talleres muy importantes. Uno con María Arrillaga, la poeta puertorriqueña María Arrillaga, que fue presidenta del Pen Club de Puerto Rico, y mi querida Betty Berrocal de Iranzo. Fue uno de los primeros talleres que yo tomé con esas 2 poetas. Esas 2 poetas me marcaron mucho. También José Emilio González, nuestro querido José Emilio González, que era un gran maestro, aunque no era muy buen pedagogo, José Emilio, pero era buen maestro. Yo no sé cómo ustedes puedan entender eso, pero eso pasaba con José Emilio. Y mis queridas, yo soy como decía Mayra, nuestras queridas Tití, Luce y Merce, López Varal, ¿no? López Varal. Y le puedo dar la lista de todos mis maestros, porque son muchos los maestros que tuve y maestras que tuve en la Universidad de Puerto Rico, y ya luego pasé a la Universidad de Nueva York, donde hice la maestría, y terminé doctorándome en la Universidad de Cincinnati, en Ohio, pero también estudié en Coimbra, en Portugal, estudié en la Fundación Ortega y Gasset, en España, pasé un tiempo en Chile. O sea, fue esas becas que uno recibía y que uno podía de alguna manera seguir sus estudios. Y ya cuando me doctoré, pues ya empecé a trabajar como maestro enseguida. En 1990 yo empecé a trabajar como profesor en la Universidad de Ohio, y allí he seguido, y siempre pues vengo 1 o 2 veces a Puerto Rico según yo pueda. Tú estabas hablando de mi acento, que es 100% boricua, soy cagüeño de pura cepa, y pues claro, enseño español, y a mis estudiantes yo les digo, esto es puertorriqueño 111, 112, 113, no español, porque están aprendiendo nuestro deje caribeño, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia en la diáspora en Cincinnati? Porque cuando uno piensa en diáspora, uno piensa en Nueva York, uno piensa en Connecticut, y ahora últimamente Orlando, Puerto Rico, pero que es como el Miami, Cuba, ahora es el Orlando, Puerto Rico. Pero ¿cómo es esa diáspora en Cincinnati? Un lugar tan ajeno a lo que es la cotidianidad del movimiento del boricua entre Puerto Rico y... Yo estuve en Cincinnati del 86 al 90, y luego me fui a Athens, Ohio, que es donde estoy, que pues somos muy pocos los puertorriqueños allí en Athens, Ohio. Pero en Ohio como tal es Cleveland, digamos, donde está el eje de los puertorriqueños, y Lorain, Ohio, que es un pueblo donde hay hasta restaurante puertorriqueño, hay barra puertorriqueña, hay de todo puertorriqueño. Claro, pero no es lo mismo llegar a Nueva York como yo llegué en el 84, y en el 86 ya llegué a Ohio, y ahí me quedé. Y creo que ese concepto de la diáspora, yo soy de algo de lo que hemos hablado algunos escritores y algunos críticos, que es el sexilio. Pues yo salí de Puerto Rico por mi condición hasta cierto punto de gay. O sea, yo sabía que yo no me podía desarrollar como quería en ese momento aquí, porque en Puerto Rico del año 84, yo salí el 21 de mayo de 1984 en un vuelo a las 7 de la mañana de Eastern, me acuerdo, en aquella época. Y salí directamente a Nueva York a trabajar ese verano, y luego ya empecé a estudiar la maestría automáticamente, y para mí fue una maravilla salir, o sea, viajar, todo, pero claro, a lo largo del tiempo la nostalgia te va, como decía García Márquez, caes en las trampas de la nostalgia, y pues a veces es muy difícil también vivir tan lejos y tan cerca. Ahora tú entras a mi casa y estás en Puerto Rico. Claro.
porque eso pasa también por medio de los sabores, el arrocito con gandules, el pernicito, los tostones, todos esos sabores de nuestra querida cocina, que también nos enseñan a escribir hasta cierto punto, que cuando tú cocinas y escribes tiene un poco el mismo paralelo, cuáles son los ingredientes que tú utilizas, ¿no? Y claro, siempre es difícil venir a Puerto Rico, porque Puerto Rico, yo siempre he dicho que es un país, y lo dije en algunas de mis crónicas, es un país donde tú llegas y parece que está a punto de colapsar en cualquier momento. Pero está como todo tomado por alfileres y llega un momento en que seguimos, porque la voluntad boricua está ahí y sigue, y es difícil hablar de la situación de Puerto Rico. Yo estaba entrevistando el otro día a Mayra Santofebres para una entrevista a Ana Castillo, la poeta chicana, y era una de las cosas que Mayra me decía en la entrevista, es que es un país que tenemos que seguir, hay que bregar, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, ¿no? Y creo que esa diáspora es eso, es vivir en esa nostalgia, pero también se hace patria desde afuera, ¿no? Eso no podemos olvidarlo. Yo creo que es bien importante, no solamente desde el punto de vista de contribuir a romper con todos los estereotipos que se tienen de nosotros. Recuerdo la primera vez que presentaron a Ricky Martin en un programa de Estados Unidos, que lo pusieron como Puerto Rican born. O sea, fue que él nació en Puerto Rico, yo no es que es puertorriqueño. Sí. O sea, ese prejuicio que tanto ha prevalecido. Pero la presencia de tantos escritores puertorriqueños en universidades de Estados Unidos, yo creo que ha contribuido significativamente a que se nos tome más en serio, sobre todo en la academia. Y eso, ahora mismo, tengo un buen amigo que fue quien empezó el movimiento de 32 por Oscar, que es el doctor Fernando Cabanillas, que fue director del W. Anderson Cancer Center en Houston, que es el centro de cáncer más grande del mundo. Entonces, cuando el director durante 20 años de ese centro más importante del mundo es un puertorriqueño, le cambia los corazones y la mente a mucha gente. Así que la labor que ustedes, los que han decidido quedarse allá en el norte y mantener la cultura y representarnos dignamente, esa labor que ustedes han hecho es definitivamente encomiable. Pero siempre se te queda la pregunta, ¿qué hubiera sido de mí si yo me hubiera quedado aquí? ¿No? Porque también está esa incógnita, ¿no? Claro. Porque hasta cierto punto en ese momento la misma Magalis García Rami nos llamó la fuga de cerebro, porque era una crisis en los 80, se nos van todos estos muchachos que están formados y que estudian, y entonces se van y se quedan afuera, ¿no? O sea, también como pueblo, como patria, también deberíamos hacer ese balance de afuera o adentro, cómo se puede hacer ese trabajo, ¿no? Y el hecho de que muchos escritores que seamos también académicos, o muchos académicos en otras disciplinas están destacándose no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, que es algo de lo que también deberíamos hablar, porque estamos tan acostumbrados a hablar de lo negativo. Exacto. Que también podríamos hablar de lo positivo. Definitivamente. Es cierto. Yo estoy, ahorita te mencioné que quería preguntarte algo sobre Sigüenza y Góngora, porque casualmente yo tomé un curso este semestre pasado con Mario Cancel, sobre historiografía puertorriqueña. Mario es excelente sobre historiografía puertorriqueña, y me tocó hacer un análisis de ¿cómo es que se llama el Francisco libro? de Ayer y Santa María. No, Los Infortunios. Los Infortunios. Sí. Que está aprobado Francisco de Ayer y Santa María, que es presbítero y que era puertorriqueño y estaba en la Ciudad de México y que era poeta. Exacto. Y escribía poesía en latín. Eso no lo sabía. Escribía poesía en latín. Tiene tres sonetos en español, que los estudió Cesario Rosanieves. Y yo escribí también un trabajito sobre él. Y yo siempre he pensado, claro, esto ya es hablar demasiado, darle demasiado a la lengua, es como un chisme. Y lo voy a decir, no sé si deba, porque como investigador esas cosas no se dicen. Yo sospecho que don Carlos de Sigüenza y Góngora y don Francisco de Ayer y Santa María tenían una relación bastante estrecha. Porque en muchas cartas él le dice, don Carlos de Sigüenza y Góngora, pedazo de mi vida. Yo sé que era retórica de la época, pero hay ahí como que tú dices, y yo edité la poesía completa de Carlos de Sigüenza y Góngora, y es muy interesante cuando tú entras y lees esos poemas y ves, así como tú ves en Sor Juana, todo lo que pasa con la condesa de Paredes, ¿no? Ser mujer ni estar ausente no es llamarte impedimento, le dice Sor Juana a la condesa. Así también hay fragmentos de las obras de Sigüenza que tú dices, ¿no? ¿Y cómo se la aprueba? En 1690, se aprueba en un segundo esa obra, tú lo viste, Infortunios de Alonso Ramírez, y él era juez del Santo Oficio, don Francisco de Ayer y Santa María. Bueno, si seguimos hablando de colonial, no acabamos. No seguimos. Nos quedan dos minutos, pero yo quería preguntarle a
a Daniel y tal vez podemos terminar la respuesta en el próximo segmento, en el último segmento. En el primer capítulo de Confieso que he vivido, en las memorias de don Pablo Neruda, el primer capítulo es una maravilla, es una descripción del bosque chileno. En los próximos capítulos, Pablo Neruda relata que cuando él era niño, tenía 4 años, y acompañaba a su padre, que trabajaba en el ferrocarril, y se enfrentó por primera vez a la exuberancia del bosque chileno. Él descubrió que, aunque no había escrito ni un solo poema, a esa edad ya él era poeta. Cuando queda deslumbrado por la belleza, por la vastedad del paisaje. ¿Cuándo descubriste tú esa sensibilidad hacia la palabra, ese deslumbramiento? Yo fui muy religioso en una época, creo que todavía soy una persona muy religiosa, profundamente religiosa, pero yo fui adventista del séptimo día. Y los adventistas leíamos, ¿no? Cuando yo leían el año bíblico. Y en los salmos de Salomón, leyendo los salmos, ahí yo me topé de repente con la poesía hebrea y fue interesante porque te mueve el piso, ¿no? O empezar a leer, por ejemplo, a nuestra Julia de Burgos, que ahora se celebra su centenario. Yo me hice poeta también leyendo a Julia de Burgos, al mismo Neruda, ¿no? Y la trova puertorriqueña, o sea, los trovadores. Yo no podría hacer lo que hace un trovador, pararse y escribir una décima de pie forzado, ¿no? Dios, es una maravilla lo que pueden hacer. Es cierto. Mi papá era trovador, o es trovador. Que eso anda en tu paquete genético. Vamos a la pausa, José, y regresamos al último segmento de su programa de letras. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Duele tenerte tan lejos, te diré algún día que mi secreto eres tú, y se apaga la luz, me quedo buscando el sonido de tu voz. Duele comenzar a olvidarte, es llegar al final del libro donde derramo todo mi miedo. Dime cómo vivir respirando este dolor. Me abandono por tu amor. Subterráneo es el dolor y a gritos pido perdón. Estoy apagado a ti, ya no quiero vivir. Un adiós es el veneno que me trajo tu amor. Dile adiós en este mundo, no cabemos los dos. Como diablos mi sueño queda tan vacío. Estoy a punto de romperme en dos. Puede hablar de mis sueños. Cada vez que te pienso me pierdo y recuerdo, me quedo sin ti. No quiero estar así. Estamos en nuestro último segmento de su programa de letras,
con el escritor Daniel Torres. Yo sé que José tiene algunas preguntas para Daniel, pero a mí me gustaría retomar un planteamiento que hizo Daniel en el segmento anterior. Dijo que él había sido un religioso, y a mí me gustaría saber... ¿Qué es religioso todavía? Me gustaría saber qué residuos quedan de aquella espiritualidad aprendida, si se ha transformado, en qué se ha transformado. Yo creo que el aspecto religioso queda contigo toda tu vida, ¿no? Lo que yo aprendí como católico, lo que he aprendido como adventista del séptimo día, en mis años de formación, son parte de quien yo soy, ¿no? Y hay algo, yo creo mucho en la oración como tal. Yo creo que tampoco podemos ponernos aquí a predicar, ni mucho menos, pero yo creo en ese hablar con lo supremo, si quieres, ¿no? El poder que tiene esa oración para ti mismo o para ti misma, que te conecta con algo que es lo sagrado. Estés de acuerdo o no, pienses o no que eso exista, a mí sí, a mí es algo que me llena mucho. Y creo que la poesía que nosotros escribimos, la poesía tiene en su sustrato ese elemento casi de oración, tiene también ese sustrato de lo que puede ser, como pasa con la magia, como una especie de hechizo, ¿no? La poesía tiene todo, la literatura misma tiene todo. Comienza ahí precisamente, ¿no? En el principio era la palabra, ¿no? Y ahí está, o era el verbo, ¿no? Juan 1:1, ¿no? Claro. Por ejemplo, o el Génesis, ¿no? Y la Biblia es uno de los maravillosos libros que hay que leer y releer, ¿no? Yo creo que está ahí ese elemento religioso y es parte de quién soy yo, que escriba o no sobre eso, o que en unos momentos me burle, porque hay unos elementos de burla también, de parodia en la novela con respecto a algunos personajes, porque hay que tener cuidado también con el fundamentalismo, ya eso es el extremo, ¿no? de lo religioso, pienso yo. Claro. Muy bien. Me parece bien interesante que traigas el tema, porque hablando del fundamentalismo, la mayor parte de la gente que digamos que no es flexible, que no promueve la diversidad, tiende a pensar que pues todo el argumento, el discurso de los fundamentalistas de que si tú eres gay pues estás en contra de las leyes de Dios. Me parece bien interesante que en Estados Unidos se ha fomentado muchas iglesias que han acogido, inclusive ahora el nuevo Papa ha dicho quién soy yo para juzgar. ¿Cómo tú ves ese movimiento, no solamente en Estados Unidos sino a nivel mundial, de que no sea ¿cómo diríamos? Un contrasentido, o que no fuera una contradicción el que tú puedas ser gay y a la misma vez ser una persona muy religiosa? Pero es que cuando tú lees el libro sagrado, en la Biblia misma, tú tienes a Ruth y Noemí. No me ruegues que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios será. Ahí hay unos elementos que tú podrías leer de otra manera. Claro. O cuando Jonatán, el rey David le dice a Jonatán, porque para mí el amor tuyo es más dulce que el amor de las mujeres. Hay unos acercamientos, o yo sé que puedo ser tildado de blasfemo cuando hablo de Juan, el discípulo amado. Claro. Y no estoy hablando de cuestiones sexuales, estoy hablando de la cuestión del acercamiento que hay entre dos seres humanos que puede tener ese elemento queer, yo lo puedo ver desde ese punto de vista, ¿no? Y yo creo que una cosa no cancela la otra. Claro. ¿No? Porque aún dentro de estas iglesias, como tú dices, hay muchos movimientos que están acercando el pueblo, lesbi, gay, trans, como quieras, todo. Siempre es difícil de limitarlo a lo que es ese elemento de la religiosidad, a lo que es ese elemento de nuestro acercamiento con lo supremo, ¿no? Claro. Y alguna cosa no cancela la otra, yo creo. Hay que tener cuidado, además de atacar, porque debemos comenzar a dialogar en lugar de atacar, ¿no? Hay tantos espacios comunes en los cuales podemos transitar los seres humanos que no vale la pena que sigamos, ¿no?, seccionándonos de la manera que a veces lo hacemos. La vida es demasiado difícil en todos los demás renglones para también nosotros levantarnos tantas barreras. Y fíjate, me abres la puerta cuando mencionas lo de queer, a un tema que hemos conversado anteriormente. Y es que a mí me causa curiosidad, y en un sentido de solidaridad, no de rechazo para nada, el que se haya adoptado el término queer para definir una literatura cuando históricamente ha sido un término despectivo, ¿no? Entonces, de la misma forma que uno no oye de literatura nigger, o literatura speak, o WAP, o towelhead, todos estos epítetos que la cultura norteamericana ha sido tan profusa en elaborar, sin embargo,
hay todo un sector que escribe de la comunidad gay que agarra el queer y lo transforma como en un grito de guerra, como en una pancarta. Háblanos de por qué eso no es una contradicción. Yo creo que lo que hacen muchas minorías o muchos grupos que se sienten amenazados, ¿no?, es tomar, en este caso, lo queer, o ese término que puede ser mal traducido como maricón, por ejemplo, que yo lo hice en un libro, Verbo y Carne, en 3 poetas de la lírica homoerótica en Hispanoamérica, y trabajé precisamente ese concepto de lo queer como maricón. Es una mala traducción porque no es maricón, pero cuando tú dices queer en inglés de Inglaterra, o tú ves películas de esa época, de los años 80 y 90, cuando comienza de alguna manera este movimiento de lo queer, es un insulto. Pero luego en la academia, sobre todo en la academia norteamericana, se toma ese término y se le descontextualiza, se le quita todo ese elemento negativo, despectivo, y se le ve desde una perspectiva, digamos, positiva, y es apropiarse del insulto para devolverlo de otra manera. Hay un elemento lúdico en eso, ¿no? Porque es jugar con eso. Tú me llamas eso, pues yo me voy a llamar y lo voy a firmar. Es como dice, I'm queer, I'm here, get used to it, ¿no? Claro, yo claro. estoy aquí, soy, como quieras traducir, queer, y lidia con ello. Porque, a quien le toca lidiar es a ti, porque yo estoy claro en lo que soy. Estoy claro en lo que está pasando, ¿no? Qué bien. Qué bien. Daniel, queremos dejar muy clara la información con respecto a la presentación de tu novela mañana. Por favor, comparte con nuestra audiencia dónde será la presentación, a qué hora. Sí, en Libros AC, que está en Santurce, a las 7 de la noche, y van a intervenir nuestra querida Yolanda Arroyo Pizarro y Enrique Giordano, que es un escritor chileno que está aquí de visita en la isla, y van a presentar la novela a las 7 de la noche. Qué bueno. Le recordamos al público que Libros AC queda frente a Ciudadela, un poco antes de la Parada 22 de la Avenida de Diego en Santurce. A las 7. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche en Libros AC. Les recomendamos que lleguen temprano porque anticipamos que se va a llenar. Un último mensaje que quisieras darle al público que tenga curiosidad por tu novela. Yo creo que la lean, que la busquen, claro, que la manoseen, sí, y que que se la unten y que la disfruten, porque como ustedes vieron en esos 2 fragmentos hay chicha y hay limonada, como decimos. Excelente, pues agradecemos al amigo, al escritor, al hermano puertorriqueño Daniel Torres. Gracias, Andy, por estar aquí. José, como siempre, es un placer compartir este programa contigo. El placer es mío, Marilia. Gracias, Marcel. Y entonces nos despedimos y esperamos estar el mañana viernes a las 7 en Libros AC acompañando al escritor Daniel Torres con su novela. Buenas noches. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio.